Bueno, la tolerancia, así que como estamos retrasados, el día lunes hay elecciones y en unas 2 semanas hay que tomar examen, o 2 temas para el examen. Es que vamos a avanzar hoy día para terminar el tema de responsabilidades. ¿Ya? Vamos a ver cómo se maneja este tema de un proceso penal y por qué lo complicado de este procesamiento. ¿Ya? Un proceso penal tiene normalmente tres etapas, la parte de la fiscalía, ¿ya? Que es la etapa preparatoria, la etapa probatoria o de investigación, y una última etapa que es acusatoria de imputación. Y de ahí viene ya el tema de la justicia, con el tema del juicio oral. Entonces, hace mucho tiempo que se viene cuestionando el tema de la justicia en Bolivia. Y es así que el año 2020 vino una comisión, ¿no? Una gran comisión de gente de las Naciones Unidas y de lo que es el CIDH respecto a ver cómo funciona la justicia en Bolivia. Y uno de los primeros aspectos que pidieron era tener algo claro, por lo menos un censo, ¿no? Y fue así que el año 2021 se concluye con un censo que se denomina censo carcelario, ¿no? Que esto lo ha hecho el INE. Ya, esta es una publicación que está en la página web del INE y también está a disposición de cualquier persona. Esta publicación son libros, como se hace con financiamiento externo de donación, se regalan estos libros. Y estos libros están, bueno, son textos donde menciona todo sobre el tema de la cárcel. Entonces, ¿qué sucede en Bolivia? Al año 2, a marzo de 2019, había un total de 18.666 personas recluidas en la cárcel. De esos 18.000, solo 6.121 tenían sentencia, ¿ya? Y detenciones preventivas eran 12.565. Si hacemos una división de la cantidad de sentenciados versus el total, vamos a ver que en Bolivia solo el 32% tiene sentencia. Es decir, que el 68% o 67% son delitos preventivos. En el caso de Cochabamba es más complicado porque solo 750 tienen sentencia de 2.769 personas privadas de libertad. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que el 73% de las personas en la cárcel son con medidas preventivas. ¿Qué significa esto? Que no han pasado esta etapa ni la segunda etapa, que están en la etapa preparatoria y en la etapa probatoria o de investigación. Entonces, ¿cuál es el problema para que estos procesos no avancen? ¿Ya? Y está justamente en esta etapa probatoria de investigación, es decir, de determinar la comisión de un delito de manera científico-técnica. ¿Ya? Es en base a eso que se va a dictar sentencia. Mientras no se tenga eso, no se puede entrar a la etapa acusatoria. Entonces, ¿por qué hablamos de este elemento? Porque el informe de auditoría es un informe que sirve de prueba. Es decir, que toda esta etapa probatoria ya se habría cumplido con el informe de auditoría, porque ya está la prueba ahí, ¿no? Lo único que hay que determinar son los elementos de la acusación, cuántos años se va a pedir qué y a quiénes se les va a afectar, ¿no? Entonces, esta es la relación de presos en personas privadas de libertad en Bolivia, ¿ya? Y también de este mismo censo carcelario que se hace en Bolivia. ¿Ya? Estos son los tipos de delitos globales. ¿Por qué la gente está en la cárcel? Por violación, un 15.3%. Por robo agravado, 16.3%. Por violación a niños y adolescentes, 6.8%. Tráfico de sustancias controladas, 11.4%. Asesinato, 8.5%. Robo, 8.1%. Abuso sexual, 4.3%. Violencia familiar doméstica, 4.6%.
suministro de sustancias controladas 3.2, homicidio 5.6, 5.9. Como ven, aquí no se mencionan la corrupción y tampoco los delitos financieros, porque en la práctica no concluyen esos procesos. A ver, como ejemplo, lo que se hace público es el tema del señor Manfred Díaz Milla, que fungió las funciones de prefecto, ¿ya? Hasta el año 2007, 2008. Pero ¿qué ocurre? ¿Ya? Sus procesos, que son penales, está en esa etapa acusatoria de imputación. Los juicios orales totalmente se van suspendiendo. Pues, ¿cuántos años han pasado desde que él había cometido los delitos? Supuestamente son 17 años. Ya, como ven, son procesos bastante largos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién se encarga de coadyuvar en esta investigación? Por ejemplo, temas de violación a niños, niña, adolescente, violencia familiar. Ahí está la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y el tema, aquí también hay dos estadísticas de casos de narcotráfico. A eso se encarga la FELCN. Pero la FELCC es la coadyuvante en delitos ordinarios y delitos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de estos elementos? Entonces, normalmente se cuestiona al hecho de la justicia, pero no es la justicia. Como ven, también tiene que ver el tema, la parte prejudicial. La parte prejudicial son estas 13 etapas. ¿Ya? Preparatoria, probatoria, acusatoria. Esa es la etapa prejudicial. Entonces, en esta etapa, estos tres de acá, esta es la etapa prejudicial. Entonces, acá, en realidad, esta es la etapa prejudicial, estas tres. Luego viene el juicio oral, ¿ya? La parte de la justicia. Entonces, ¿cómo se estructura esta parte? ¿Ya? Primero, hemos dicho, cuando hablábamos del delito, digo, de la responsabilidad penal, que como un hecho especial está la obligación de denunciar. Denunciar que un hecho punible, ¿qué significa un hecho punible? Significa un hecho de carácter delictivo. Es decir, que uno conozca el delito. No necesariamente tiene que hablar de la tipificación del delito. Entonces, ¿qué pasa? Yo como, si quiere, un funcionario público, encuentro que mi oficina ha sido violentada y se han robado una computadora. Ese hecho tengo que denunciarlo. ¿Qué significa denunciar? Poner en conocimiento de una autoridad competente esta situación. ¿Y cómo hago? ¿Cómo pongo en conocimiento este hecho? Si es una institución grande, voy a hacer una nota dirigida al asesor legal, indicando lo que ha sucedido. De hecho, el asesor legal pondrá conocimiento de la máxima autoridad y también hará la denuncia, pero no necesariamente dirá por la comisión de estos delitos, simplemente narrando el hecho, ¿no? En fecha tanto, a horas tanto, me constituyo mi oficina a objeto de desarrollar mi trabajo de manera ordinaria, normal, y resulta que encuentro que las puertas han sido violentadas y que no existe la computadora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy narrando un hecho, poniendo en conocimiento esa situación. Ahora, ¿ante quién puedo hacer o poner en conocimiento esto? Puedo hacerlo una denuncia directa ante el fiscal. Puedo hacerlo, si estoy en una provincia, en un pueblo, puedo hacerlo ante el subgobernador, si hay subgobernador, o el corregidor. O también puedo hacer la denuncia ante la policía. O también la policía puede tener detenidos por prevención policial.
judicial, es decir, que alguien pesque en flagrancia, lo detenga, y lo que van a hacer todas estas instancias es colocar al Ministerio Público, es poner en conocimiento al Ministerio Público sobre esta situación. Ahora, también se puede dar el hecho de una querella. ¿Ya? Alguna vez les comenté una experiencia en el Banco Unión, donde una tesorera ya aparentemente se habría apropiado de 60.000 bolivianos, un bajo de dinero que se cayó del estante de billetes. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Unión? Ha iniciado una querella ante el fiscal. ¿Qué significaba esto? Que nos comprometíamos a coadyuvar en la investigación como fiscal. Ahora, obviamente esa querella está sujeta a que la persona que ha sido querellada apele esta situación, objete esta querella, mostrando sus, eh, sus argumentos, ¿no? Entonces aquí hay una fase extra antes de que llegue ante el fiscal de distrito, es decir, al Ministerio Público. Y una vez que ha llegado ante el fiscal de distrito, él hará la asignación del caso al fiscal de la materia. Si es un tema de corrupción, a un fiscal de corrupción. Si es un tema de robo, a un fiscal de propiedades. Pero una vez que se ha hecho esta situación, este fiscal lo que va a hacer es solicitar a un juez cautelar que en función a la gravedad de los temas, le hará la solicitud de medidas preventivas. Y el juez cautelar podrá decidir darle detención domiciliaria, detención preventiva en la cárcel, que se defienda en libertad. ¿No? Es una medida cautelar. Y el juez le va a asignar al fiscal el tiempo que el fiscal se compromete en hacer la investigación. Normalmente son de 6 meses. Entonces, el fiscal, el juez que va a hacer es dar una detención preventiva, por decir, de 6 meses. Entonces, aquí la labor del fiscal arranca solicitando, en este caso a la PLCC, para que haga las diligencias preliminares de la investigación. Perdón. Ahora, dentro de la PLCC hay una estructura similar a la del DIF, ¿ya? Por ejemplo, en el tema hay fiscales anticorrupción, hay policías anticorrupción, hay policías también que hacen el papel de peritos, grafotécnicos, que hacen de médico forense, de psicólogos forenses, de temas de accidentologías, es decir, hay peritos dentro de la PLCC. Entonces ellos van a dar, dentro del plazo de 5 días, desde su primera actuación, un informe al fiscal. Lamentablemente esto de 5 días no se cumple. Ya normalmente, dependiendo de la gravedad y casos que han durado hasta 6 meses, que la policía dé su informe preliminar. Ahora, una vez que la policía ha entregado su informe preliminar, lo que va a hacer el fiscal es validar esta información, este informe, y va a empezar el estudio de las actuaciones por parte del fiscal. Es decir, que el fiscal va a proceder con el tema de la investigación. Y una vez que concluya la investigación de parte del fiscal, es decir, que han intervenido peritos, forenses, y todo el elemento necesario para demostrar que el delito sí existe y cómo se ha cometido, es decir, de manera científico-técnica, el fiscal tiene estas 3 situaciones. Pueden darse salidas alternativas. ¿Qué es una salida alternativa? Por ejemplo, una conciliación. ¿Ya? Una vez concluida la fase de investigación, el fiscal dice aquí, es difícil, o sea, hay una persona que va a entrar a la cárcel por plan. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué delitos se pueden conciliar? Dice, se pueden conciliar delitos especialmente los delitos patrimoniales, es decir, contra los bienes de una persona, como es el hurto, el robo, la estafa, el estelionato, o delitos culposos que no tengan como resultado la muerte y otros. ¿Para qué no se puede conciliar? Delitos de caso de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, o caso de corrupción, narcotráfico, entre otros. Tampoco se puede conciliar delitos financieros. Entonces, cuando uno termina una conciliación, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema
de un accidente de tránsito con padecimiento. La persona que ha sido detenida va a estar en la cárcel, pero el fiscal va a llegar a este nivel donde no puede demostrar de manera científico-técnica, porque lastimosamente no hay una instancia que le dé un informe científico-técnico sobre la responsabilidad en el tema del accidente, ¿ya? Porque ese laboratorio no existe. Entonces el fiscal lo que va a hacer es decir, bueno, ¿por qué no concilia? ¿En qué consiste la conciliación? ¿Ya? Entonces puede ser uno de los objetos el acuerdo pecuniario, es decir, pecuniario es entregar dinero, es decir, algo que tenga valor. También pueden llegar a un acuerdo que no es necesariamente valor de dinero. O pueden llegar a un acuerdo de obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los famosos delincuentes que llega ese momento y dice, ahora qué hacemos? Esta persona va a entrar a la cárcel porque le ha robado un celular a tal persona. Y resulta que, ¿cómo resarcimos el hecho? Entonces puede que ser que se le pida al delincuente que se comprometa a no volver a robar, es decir, obligaciones de no hacer, de dar. O también puede darse el caso de conciliaciones de separaciones materiales o inmateriales. Por ejemplo, en el caso de ese accidente de tránsito que les digo, que la persona se comprometa a devolver los recursos o de poner el costo de los gastos funerarios, dar alguna indemnización o si ha habido gastos médicos, pagar estos gastos médicos. En último caso, también puede haber separaciones integrales al ámbito comunitario afectado. Entonces, a ver, como ejemplo, aquí les doy un caso que se dio hace muchos años atrás, cuando el ex gobernador de La Paz, Félix Pazzi, ejercía las funciones de ministro de Educación. Resulta que un día domingo lo ven conduciendo el vehículo del ministerio en completo estado de piedad. Y le hicieron seguimiento los de la prensa y él se si quieren, sentenció con hacer 1000 adobes para una escuela de su comunidad, porque él dijo, yo provengo de un pueblo del altiplano donde no corresponde efectuar la justicia ordinaria uh, a partir del Tribunal uh, Supremo de Justicia, sino yo por mis propias normas y por mis costumbres voy a hacer 1000 adobes. Y él hacía los 1000 adobes, sobre todo los sábados y domingos. Esa es la forma de conciliar. Otro elemento puede ser que se dé el sobreseimiento, es decir, que no exista los elementos probatorios para demostrar que existe un delito. Si no hay la prueba, no hay delito. Entonces, cuando el fiscal va a sacar un sobreseimiento, se va a llevar al control jerárquico ante, digamos, el fiscal del distrito, para que esta persona vea si corresponde o no al sobreseimiento. Y si ratifica el sobreseimiento, si es así, ahí termina la investigación. Es decir, no llega a juicio. No llega a juicio. Pero si el fiscal de distrito decide no aceptar el sobreseimiento, inmediatamente instruye que se dé la acusación. Y el tercer elemento es la acusación. ¿Estamos hablando de qué? De esta tercera fase, etapa acusatoria o de imputación. Entonces, una vez que se ha dado esta fase, ya la acusación, aquí recién vienen las medidas preparatorias del juicio. Aquí recién entra el Tribunal Supremo de Justicia a través de las Cortes Distritales. Pero ¿qué pasa? Hemos visto que aquí hay un juez, pero es cautelar. ¿Ya? Pero ya aquí se va a pedir en la preparación del juicio con un juez de sentencia. Este juicio, ¿no?, que inicia ya dentro del juicio oral, ¿no?, del proceso, ya es con jueces técnicos. Son los que van a dictar la sentencia. Y una vez que estos jueces han dictado la sentencia, esto está sujeto a un recurso de apelación, es decir, de los mismos, ante los mismos jueces, pero quien resuelve esto son los vocales, es decir, una instancia mayor a los de los jueces, pero dentro del mismo distrito judicial, por decir, dentro de
Cochabamba. Y ante una ratificación, por decir, a la sentencia de esta sala, ya sea penal, entonces el afectado puede recurrir al Tribunal Supremo de Justicia y se llama recurso de casación. Y cuando ratifiquen ahí, recién termina el juicio. Pero estamos hablando que tranquilamente han pasado 15, 20 años. ¿Ya? Como les decía, los casos de Manfred Reyes Villa están en esta etapa. El caso de Juan Pari, que se dio el 2017, pero detuvo el 2018, está en la primera etapa, etapa preparatoria. ¿Ya? No se ha llegado todavía a la investigación. Se ha hecho la denuncia, se ha hecho la compulsa ante un juez cautelar, y el juez cautelar, en este caso, por decir que un delito financiero, el fiscal puede determinar su detención sin necesidad de un juez cautelar. Pero ¿qué están haciendo? Que se investigue. Pero hemos visto que la investigación de un delito financiero tiene que hacerse por personal especializado y procesarse por jueces técnicos entendidos en materia financiera, y en Bolivia eso no hay. Por lo tanto, el caso de Juan Pari, como les dije, está en la etapa preparatoria. Es decir, que ni siquiera ha llegado a la etapa probatoria o de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué demora tanto un juicio? Es este elemento probatorio. Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, un tema? Si bien hemos visto, creo que no vimos esto, del tema de... Aquí, por ejemplo, no encontramos delitos de corrupción, no encontramos delitos financieros. ¿No? Lo que sucede, como les dije, son delitos difíciles de probar. Sí, estos son con sentencia. ¿Ya? Privados de libertad, perdón, privados de libertad. Pero lo que pasa en materia de corrupción, bueno, han visto a alguien que esté dentro del proceso. Manfred Reyes Villa con 15 procesos, ¿está en la cárcel? No. El ex alcalde de Leyes estuvo en la cárcel, sí, pero ya no está. O sea, ¿cuántos procesos tienen? ¿Cuántos procesos tienen las autoridades? Todas por la falta de esta etapa del juez cautelar que va dando pasos. Por ejemplo, en el caso de José María Leyes, le dieron detención domiciliaria en caso Mochilas 1. A los 6 meses, como no ha podido demostrar el fiscal el caso Mochilas 1, el juez le ha cambiado su medida cautelar y le ha dejado en libertad. Pero ahí viene Mochilas 2 y el juez determina detención preventiva por 6 meses. Entonces pasan los 6 meses, como no han podido acusar, no han podido imputar, pasa esos 6 meses y el juez cambia su detención preventiva en la cárcel por detención domiciliaria. Pasan otros 6 meses y el juez determina que su detención domiciliaria, como no han investigado, ahora se convierta en que se defiende en libertad. Viene otro proceso, ¿no? Y con la misma historia. Entonces siempre estamos con temas de detenciones preventivas. Como ven, en Cochabamba hemos dicho que el 73% son detenciones preventivas y solo el 27% son casos con sentencia. ¿A qué se debe esto? A este elemento que les decía que es difícil probar. Ahora, esta etapa probatoria, en un informe de auditoría, se adelanta bastante. ¿Por qué razón? Porque el informe de auditoría es prueba. Entonces, la etapa probatoria ya está concluida con el informe. Entonces, lo que falta es simplemente la parte de hacer las imputaciones, acusaciones y la parte del juicio oral. A pesar de tener los informes, eso también demora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos formales para hacer una acusación? Primero, el contenido de la acusación. Los datos para identificar al imputado, su domicilio procesal. Es decir, dónde se lo va a notificar, dónde se lo va a procesar, dónde ha cometido los delitos. Tiene que haber una relación precisa y circunstanciada del delito atribuido. Si se ha mencionado un delito en el informe de auditoría, que el informe de auditoría, si está firmado por el Contralor, es debidamente sustentado. Entonces aquí simplemente lo que hay que hacer es trasladar el informe de auditoría a la acusación. Mencionar que la Contraloría ha determinado
tales elementos o ha evidenciado tales elementos en su investigación. Ahora, ¿qué pasa? Les decía que el informe tiene que, la acusación tiene que hacer un resumen del informe. El informe de auditoría, como está sustentado, simplemente hay que trasladarlo a esta acusación. Ahora, también hay que trasladar esos fundamentos de la acusación, es decir, los elementos de convicción que la motivan. Y normalmente eso se extracta del informe legal que forma parte del informe de auditoría. Entonces, este informe de auditoría, como ven, sirve de prueba preconstituida. Es decir, que el fiscal ni el juez van a someterlo a debate. No van a decir el informe está bien o el informe está mal, sino sobre la base del informe es lo que se va a hacer la acusación y se va a hacer la investigación. Ahora, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el año 2007, hasta el año 2007, en realidad, el informe de responsabilidad penal de la Contraloría no admitía pruebas de descargo. ¿Ya? Decía que directamente la Fiscalía se encargue de hacer la investigación sobre la base de un informe preliminar de la Contraloría. Pero ¿qué pasó? Hubo un informe ese año 2006 que sancionaba a un ex ministro, en la época de Vance, ministro de Educación, y este señor agarra y presenta un amparo a decir que no es justo que la Contraloría lo acuse y no le den la posibilidad de descargarse ante la misma Contraloría. Es decir, que la Contraloría debería darle la posibilidad de evaluar sus justificaciones y descargos antes de que ese informe sirva como prueba preconstituida. Entonces el Tribunal Constitucional decide anular ese párrafo, segundo párrafo de la responsabilidad penal de la ley SAFCO, donde establecía que se prescinde del proceso de aclaración. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier informe de auditoría, no importa el tipo de responsabilidad, debe ser sometido a un proceso de aclaración. ¿Ya? Y ese proceso de aclaración se somete, como les decía, previamente dentro de la misma Contraloría. Y de ahí recién va a la justicia. Ahora bien, hay un elemento del ofrecimiento de prueba. Como la Contraloría está presentando un informe que sirve de prueba preconstituida, y hay un precepto constitucional que dice quién acusa debe probar. Entonces, como el informe de la Contraloría está firmado por el gerente departamental de la Contraloría, ¿no? En estos casos, por ejemplo, el juez, el fiscal, lo que van a hacer es designar a la persona que ha firmado esa prueba preconstituida para que sirva de perito de todo el caso. Es decir, que como los informes de Contraloría son técnicos, esta persona que ha firmado debe ir a explicar en el juicio oral o en la fase de investigación al fiscal y al juez qué he querido decir con esas interpretaciones de un informe de auditoría. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es que solo la prueba ofrecida en la acusación puede ser producida en juicio. El informe de la Contraloría por sí solo es una narración de los hechos, pero hemos visto que cuando se hace informe de auditoría especial en la Contraloría, se hace con doble juego de papel de trabajo. Uno de los papeles de trabajo, un juego, sirve como prueba dentro del proceso. Entonces, al margen del informe están los papeles. Lo que pasa es que lo que está en el informe tiene que estar respaldado por papeles. Entonces, como dice la máxima del derecho probatorio, prueba no ofrecida es prueba no existente. Y si no hay prueba, no hay delito. Entonces, el informe de auditoría tiene que estar debidamente sustentado. ¿Sustentado con qué? Con papeles de trabajo. En otras palabras, en materia legal son pruebas. Esos documentos tienen que adjuntarse al informe de auditoría para el inicio de la acción penal.
Otros elementos que son importantes que se conozcan. Al empezar este tema sobre el tema del proceso penal, habíamos visto que es difícil hablar el mismo lenguaje técnico entre un contador público y un abogado. Si los abogados tienen problemas, hay abogados administrativos, abogados constitucionalistas, abogados penalistas, civilistas, de familia, laborales, ya agarran especialidad. Lo mismo es en el tema de auditoría. Hay auditores que agarran especialidad en auditorías especiales. ¿Ya? Ese fue mi caso, por ejemplo. Yo no soy un auditor, nunca he sido un auditor técnico. Es decir, a pesar de haber trabajado en la Contraloría, los trabajos que me daban de auditorías financieras los volví especiales. Es decir, ese trabajo para mí tiene mucha relevancia, prefiero hacer la auditoría especial. Pero ya hablando en caso de responsabilidad penal, donde hacemos un papel, ya sea de perito o de auditor forense, lo principal es trabajar en equipo con el fiscal. No se olviden que el fiscal es el director funcional de la investigación. Entonces, lo que se quiera demostrar, se tiene que coordinar con el fiscal. Les estoy hablando de trabajos grandes que forman parte del plan integral anticorrupción. El primer tema, cómo está estructurado. Está el fiscal, está el policía, está el asistente del fiscal, está el IDIT, está la UIF, está la Contraloría, trabajando en equipo. Entonces, si es un caso relevante, todo lo que identifique el auditor tiene que coordinar con el fiscal, ya que es la cabeza de la investigación. Ahora, hemos dicho que el auditor tiene un lenguaje distinto al del abogado. Por eso hay que aportar con perspectivas diferentes en la fundamentación de la acusación. Entonces, ¿qué pasa? El auditor, si es técnico, por ejemplo, un auditor financiero, cuando dice encontrado algo grave, dice encontró fraude. Y si le vamos a hablar a un abogado, a un fiscal, le dice que hay fraude, el fiscal se nos va a ir, ya les dije. Porque para ellos fraude no es nada, ¿ya? Para nosotros es algo grave. Entonces el auditor tiene que adaptarse al desempeño del fiscal. Es decir, trabajar y decirle, esto es lo que ha ocurrido con sus palabras. Porque el informe de auditoría, hemos dicho que ¿qué van a hacer con el informe de auditoría? Van a ser fundamentos de la acusación. Esos fundamentos de acusación son elementos de convicción que motivan. Entonces, todos estos elementos, ¿ya?, del auditor tienen que ser adaptables al fiscal. Entonces, ¿cómo se rompió el hielo, por ejemplo, con este equipo de PIA? O sea, habían personas extremadamente técnicas. Por ejemplo, la UIF es un experto en temas de finanzas. El auditor forense del IDIC es un tema normativo, él conoce temas normativos. Es decir, qué tipo de trabajos sí sirven de pruebas para un tema penal. Y el auditor forense de la Contraloría, si tiene una formación de auditor financiero, el asunto es complejo. ¿Ya? Tiene que tener una formación, como dicen, apegada al lenguaje de los fiscales, de los abogados. ¿Por qué? Porque el trabajo que se está haciendo, la cabeza de investigación es el fiscal. Además, se debe ofrecer adecuadamente las pruebas, ¿ya? Lo que pasa es que el auditor tiene la costumbre de armar sus papeles de trabajo en función al tipo de auditoría que hace, sobre todo auditoría financiera. ¿Ya? Organiza sus papeles por rubros, es decir, por el disponible, que le pone la letra A, por decir, ¿no? Al exigible le pone la letra B, la letra C, D, y ahí arman sus papeles, independientemente si es importante o no es importante, el disponible, el exigible, etc. Es su forma de organizar. Pero para un tema penal, ya cada, si quieren, tipificación de delito, tiene que ir acompañada de las pruebas. Hemos visto que en una auditoría especial se trabaja con doble juego de papel de trabajo. Y uno de los juegos es justamente estos medios de prueba. Es decir, no basta el informe.
el informe tiene que estar acompañada por las pruebas, por los documentos que sustentan la identificación del delito. Ahora, lo correcto es que se presente la acusación cuando todo el equipo, estoy hablando de casos grandes, ¿ya? No estoy hablando de esas auditorías forenses que se han hecho en el Yoyo Aero Boliviano, en Entel, en Sofraco, en Cogas, en 3 empresas de ENDE, en 2 empresas de yacimientos, la terminal bimodal en Santa Cruz, es decir, donde se le ha pedido al fiscal, ¿ya?, que realmente presente la acusación cuando esté todo concluido. Una vez que esté todo concluido y no exista, digamos, elementos que la parte que está defendiendo al imputado presente excepciones por cualquier motivo. Entonces, se le pide al fiscal que presente la acusación cuando realmente tenga fundamento. Es decir, cuando este informe de auditoría ya haya sido entendido completamente y los papeles de trabajo revisados, que ya no se llaman papeles de trabajo, se llaman pruebas que han sido revisadas. Además, como se trata de un equipo multidisciplinario, también se hace análisis FODA, lluvias de ideas, gráficos. Los policías son expertos en hacer mapas, ¿ya?, de vinculaciones, se hace lluvia de ideas, todo eso. Esto para que el trabajo salga efectivamente bien. Si no, como les dije, el lenguaje del abogado, el lenguaje del policía, el lenguaje del auditor, el lenguaje de la UYEP, que es financiero, son distintos. Entonces, una vez que se haya llegado a congeniar o conciliar, recién se debe hacer la acusación. Antes no vale la pena. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿O está todo entendido? Si no hay preguntas, el día miércoles, como el lunes hay elecciones, están también ustedes deben participar de las mismas, por lo tanto no hay clases. El día miércoles continuamos, pero lo vamos a hacer con una práctica sobre este tema. Ya 2 prácticas en realidad que se van a hacer en la clase y están relacionadas a la determinación del tipo de responsabilidades ante ciertos hechos que se dan, digamos, cuando uno hace auditorías especiales. Y el otro es tipificación de delitos, es decir, mostrarles algunos hechos comunes, ya, que han sucedido en Bolivia, y tal y como se han hecho las acusaciones, identificar qué delito corresponde a ese hecho. Obviamente yo les voy a pasar la lista de los delitos y también algunas, quieren, algunos tips o algunos elementos para hacer las prácticas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podrías ver el documento hasta este punto, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Sí, por favor, Lice. Ok, lo subo ahora. Por favor, licenciado, porque solamente 2 clases nomás lo subió y los demás no tenemos. A ver, si ustedes me hacen recuerdo, o como yo las numero las clases, creo que estamos en la clase 13 o 23. Entonces ustedes me dicen cuáles falta y yo las subo ahora. El 17 y el 18 nomás ha subido Lice, los demás no tenemos. Ah, es que las otras las voté por el primer examen, entonces faltaría 19, 20, 21, 22, 23, ¿sí? Esas las Lice, subo por ahora. favor. ¿Ya? Sí, por favor, Lice, esas faltan. Ya, las subo ahora. ¿Está bien? Listo, cuídense, que estén bien, hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, Lice.
Hasta el miércoles, licenciado. El miércoles. Chao, chao.